¿Sabes cuál es el error más grande que cometes cada día sin darte cuenta? No es que trabajes poco, no es que te falte disciplina, no es que no tengas metas claras. El error está en cómo te relacionas con el esfuerzo, con la ansiedad, con esa necesidad compulsiva de controlar cada detalle de tu vida. Y mientras más te esfuerzas por apretar las tuercas, más se te escapa todo de las manos. Es paradójico, lo sé, pero es real. Llevas años corriendo detrás de lo que deseas, apretando los puños, tensando el cuerpo, forzando las situaciones, y lo único que has conseguido es agotarte, frustrarte y alejarte cada vez más de lo que realmente quieres. Y si te dijera que el problema no es que no te esfuerces lo suficiente, sino que te esfuerzas de la manera equivocada, y si todo lo que has aprendido sobre lograr tus metas estuviera operando en tu contra, hoy quiero hablarte de algo que puede transformar tu vida por completo. Pero necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque esto va a desafiar todo lo que creías saber sobre el éxito, la manifestación y la realización personal. No voy a venderte fórmulas mágicas ni recetas instantáneas. Voy a hablarte desde la psicología, desde la experiencia clínica, desde lo que he visto funcionar en miles de personas que, como tú, estaban atrapadas en la rueda del esfuerzo desesperado. Y lo primero que necesito que entiendas es esto. Relajarte no es rendirte, es posicionarte estratégicamente para que la vida fluya a tu favor. Déjame preguntarte algo que va directo al centro de tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has deseado algo con todas tus fuerzas? Has trabajado por ello hasta el cansancio. Has hecho todo lo que creías correcto, y aún así no llegó. ¿Cuántas veces has sentido que el universo conspira en tu contra, que no importa cuánto te esfuerces, las cosas simplemente no se dan? Y en medio de esa frustración, ¿cuántas veces has pensado que tal vez no eres suficiente, que tal vez no mereces lo que deseas, que tal vez hay algo fundamentalmente roto en ti? Esa es la trampa más cruel del esfuerzo mal entendido. Te hace creer que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es la estrategia. Ahora mismo, quiero que hagas algo por mí y por ti. En los comentarios, escribe, suelto el control y confío en mi proceso. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, como un compromiso, como una declaración de intención. Porque todo lo que vamos a construir juntos en esta hora depende de que tú estés dispuesto a soltar lo que no funciona, a desaprender lo que te daña, a entender que relajarte no es ser débil, es ser inteligente. Mira, durante años trabajé con personas que llegaban a consulta completamente agotadas. Personas exitosas en apariencia, con trabajos exigentes, con familias que atender, con sueños enormes y con una energía que parecía inagotable, hasta que se agotó. Y cuando me sentaba con ellas y explorábamos su historia, siempre encontrábamos el mismo patrón. Habían convertido el esfuerzo en una religión, la tensión en un estilo de vida y el control en una necesidad vital. Habían aprendido que para lograr algo había que apretarse el cinturón, hacer sacrificios imposibles, no descansar nunca, no bajar la guardia. Y lo habían hecho durante años, hasta que el cuerpo les pasó la factura, hasta que la mente les dijo basta, hasta que la vida misma les mostró que ese camino no llevaba a ninguna parte. Te voy a contar algo que vi una y otra vez en consulta. Las personas que más luchan, las que más se esfuerzan, las que más control intentan ejercer sobre su realidad, son precisamente las que menos consiguen lo que desean. Y no es porque no sean capaces, no es porque no sean inteligentes, no es porque no trabajen duro, es porque están operando desde un lugar de tensión, de miedo, de escasez. Están corriendo con el freno de mano puesto, están nadando contra la corriente, están empujando puertas que se abren hacia adentro. Imagina por un momento que tu vida es un río. Un río tiene una corriente natural, un flujo, una dirección. Cuando te metes en ese río y nadas en la dirección de la corriente, avanzas sin esfuerzo, llegas lejos, disfrutas el trayecto. Pero cuando decides que tú sabes mejor que el río hacia dónde debe ir, cuando te empeñas en nadar contra la corriente, porque crees que así demuestras tu fuerza, tu determinación, tu compromiso, lo único que consigues es agotarte. Y lo peor es que mientras tú estás ahí, exhausto, luchando contra el agua, convencido de que esa es la única manera de avanzar, hay otras personas que simplemente se relajaron, se dejaron llevar por la corriente, y ya llegaron a donde tú querías ir. Eso es exactamente lo que pasa en tu vida cuando operas desde la tensión,
Te pierdes las oportunidades que están justo frente a ti porque estás demasiado ocupado luchando. No ves las señales que te guían porque tu mente está saturada de preocupación. No escuchas tu intuición porque el ruido de tu ansiedad es ensordecedor. Y te convences de que el problema es que no te esfuerzas lo suficiente, cuando en realidad el problema es que te esfuerzas demasiado y de la manera equivocada. Ahora bien, relajarte no significa ser pasivo, no significa sentarte a esperar que las cosas caigan del cielo. No significa renunciar a tus metas ni bajar tus estándares. Relajarte significa soltar la necesidad neurótica de controlar cada variable, de predecir cada resultado, de forzar cada situación. Significa confiar en que cuando tú haces tu parte, cuando te preparas, cuando actúas con intención y con propósito, el universo, la vida, como quieras llamarlo, responde. No siempre como tú esperas, no siempre cuando tú quieres, pero siempre de la manera más conveniente para tu evolución. Y aquí viene algo que es crucial que entiendas. La tensión crónica, esa ansiedad permanente con la que vives, esa sensación de urgencia constante, no solo te agota físicamente, también te desconecta de tu capacidad para manifestar lo que deseas. Porque la manifestación, esa palabra que tanto se usa y tan poco se entiende, no es un acto de fuerza, es un acto de alineación. No se trata de empujar, se trata de sincronizarte. No se trata de gritar más fuerte, se trata de afinar tu frecuencia. Piensa en esto. Cuando estás tenso, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Esa hormona te prepara para huir o luchar, para sobrevivir, no para crear. Tu cerebro se pone en modo amenaza, tu visión se estrecha, tu creatividad se apaga, tu capacidad de ver alternativas desaparece. Estás literalmente bloqueado. Y desde ese lugar de bloqueo, ¿cómo pretendes atraer abundancia, amor, éxito, plenitud? No puedes. Es biológicamente imposible. Tu sistema nervioso está en modo supervivencia, no en modo creación. Ahora, cuando te relajas, cuando respiras profundo, cuando sueltas aunque sea por un momento esa necesidad de controlar, tu cuerpo cambia. Tu cerebro libera serotonina, dopamina, oxitocina, las hormonas del bienestar. Tu visión se amplía, tu creatividad se enciende, empiezas a ver posibilidades que antes no veías, te abres. Y desde ese lugar de apertura, empiezas a vibrar en una frecuencia diferente. Una frecuencia que atrae, que conecta, que magnetiza. Esto no es espiritualidad barata, es neurociencia. Esto no es pensamiento positivo ingenuo, es psicología del funcionamiento óptimo. Y lo he visto cientos de veces. Cuando una persona aprende a relajarse de verdad, no superficialmente sino en lo profundo, su vida empieza a cambiar. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. Las puertas se abren. Y no es magia, es que finalmente esa persona dejó de bloquearse a sí misma. Entonces, ¿qué te prometo en esta hora que vamos a pasar juntos? No te prometo que al final de este video vayas a tenerlo todo resuelto. No te prometo que mañana amanecerás con la vida que deseas. Pero sí te prometo que si te quedas conmigo, si procesas lo que vamos a explorar juntos, si aplicas aunque sea una fracción de lo que voy a compartir contigo, tu relación con el esfuerzo, con el control, con la manifestación, va a cambiar para siempre. Y cuando esa relación cambie, todo lo demás empieza a cambiar también. Vamos a desmontar juntos la creencia de que el esfuerzo tiene que doler para valer. Vamos a entender por qué la relajación es el estado óptimo para la creación. Vamos a aprender estrategias concretas, prácticas, aplicables desde hoy, para que empieces a operar desde un lugar de calma intencional en lugar de ansiedad reactiva. Y vamos a hacerlo sin romanticismos, sin fantasías, con los pies en la tierra pero con la mente abierta a lo que es posible cuando dejas de sabotearte. Porque al final del día, el único obstáculo real entre tú y lo que deseas no son las circunstancias externas, no es la economía, no es la suerte, no son los demás. El único obstáculo real eres tú mismo operando desde un lugar de tensión que te cierra las puertas que podrías cruzar si tan solo te relajaras lo suficiente como para verlas. Así que respira hondo, ajusta tu postura y prepárate, porque lo que viene es un viaje hacia adentro, hacia lo que realmente importa, hacia el lugar desde donde se construyen las vidas que valen la pena vivir. Déjame empezar por algo fundamental que la mayoría de las personas no entiende: la relación entre tu estado interno y tu realidad externa. Durante años,
en la cultura occidental, nos han enseñado que la realidad es algo objetivo, algo que está ahí afuera, independiente de nosotros, y que nuestro trabajo es adaptarnos a ella, luchar contra ella, dominarla. Pero esa visión es incompleta y, en muchos casos, dañina. La realidad no es algo que sucede afuera de ti, mientras tú eres un espectador pasivo o un luchador desesperado. La realidad es algo que co-creas constantemente con tu estado interno, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu energía. No me malinterpretes, no estoy diciendo que puedas controlar todo lo que sucede. La vida tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias sorpresas, pero lo que sí puedes controlar, y esto es crucial, es desde dónde tú te relacionas con lo que sucede. Y ese desde dónde determina no solo cómo experimentas tu vida, sino también qué tipo de experiencias atraes hacia ti. Piensa en alguien que conoces que vive en tensión permanente. Esa persona que siempre está preocupada, que siempre está esperando lo peor, que siempre está en modo defensa. ¿Qué tipo de vida tiene esa persona? Probablemente una vida llena de conflictos, de problemas, de situaciones estresantes, y si le preguntas, te va a decir que es porque la vida es así, porque el mundo es hostil, porque hay que estar alerta todo el tiempo. Pero la realidad es que esa persona está atrayendo exactamente lo que teme, no porque el universo sea cruel, sino porque su estado interno de tensión la hace hipersensible a las amenazas, la lleva a interpretar situaciones neutras como peligrosas, y la impulsa a actuar de maneras que generan exactamente los conflictos que tanto teme. Ahora piensa en alguien que conoces que vive en un estado de relativa calma. No estoy hablando de alguien que vive en una burbuja de privilegios sin problemas reales. Estoy hablando de alguien que, a pesar de tener desafíos, mantiene una cierta serenidad, una cierta confianza en que las cosas van a resolverse. ¿Qué tipo de vida tiene esa persona? Probablemente una vida con menos drama, con más oportunidades, con mejores relaciones. Y no es que esa persona tenga menos problemas, es que los enfrenta desde un lugar diferente, y ese lugar diferente genera resultados diferentes. Esto es lo que llamo el principio de la resonancia emocional. Tú vibras, literalmente, en una frecuencia emocional, y esa frecuencia atrae experiencias, personas y situaciones que están en la misma frecuencia. Si vibras en la frecuencia del miedo, atraes situaciones que te dan más razones para tener miedo. Si vibras en la frecuencia de la escasez, atraes experiencias que te confirman que no hay suficiente. Si vibras en la frecuencia de la calma confiada, atraes oportunidades que antes no podías ver, porque tu radar estaba sintonizado en otra estación. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas están tan atrapadas en la tensión, en la preocupación, en el esfuerzo desesperado, que ni siquiera se dan cuenta de que están vibrando en una frecuencia que repele exactamente lo que dicen querer. Dicen que quieren abundancia, pero vibran en escasez. Dicen que quieren amor, pero vibran en desconfianza. Dicen que quieren éxito, pero vibran en ansiedad. Y luego se preguntan por qué las cosas no llegan, por qué tienen que luchar tanto, por qué la vida es tan difícil. La respuesta es simple pero incómoda, porque están en guerra consigo mismas. Porque su mente consciente quiere una cosa, pero su estado emocional está enviando la señal opuesta, y en ese conflicto interno, pierden, siempre pierden, porque el estado emocional es más poderoso que la intención consciente. Puedes repetirte 1000 veces al día, yo merezco abundancia, pero si en el fondo sientes que no hay suficiente, que tienes que pelear por cada migaja, que el mundo es un lugar hostil, esa es la señal que estás enviando, y esa es la realidad que estás creando. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo pasas de la tensión a la calma, de la escasez a la abundancia, del miedo a la confianza? No es con afirmaciones vacías, no es repitiéndote mentiras en las que no crees, es cambiando tu estado interno de manera real, profunda, sostenible, y eso empieza con una decisión consciente de relajarte, de soltar, de dejar de pelear contra todo y contra todos, empezando por ti mismo. Recuerdo una paciente que llegó a mi consulta hace años. Era una mujer brillante, trabajadora, con metas claras, pero completamente agotada. Llevaba años persiguiendo un ascenso en su trabajo, años sacrificando su vida personal, su salud, sus relaciones, todo en función de esa meta. Y el ascenso no llegaba. Y ella no entendía por qué, porque estaba haciendo todo bien, trabajando más horas que nadie, tomando todos los cursos, diciendo sí a todo. Pero cuando empezamos a explorar su estado interno,
descubrimos algo revelador. Ella estaba operando desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazada, miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás. Y ese miedo la tenía en tensión permanente, en modo hipervigilancia, en un estado de estrés crónico, que no solo la enfermaba físicamente, sino que también la hacía menos efectiva en su trabajo, menos creativa, menos colaborativa, menos atractiva para los ascensos que tanto buscaba. Le pedí que hiciera algo que le pareció absurdo, que dejara de perseguir el ascenso. No que renunciara a él, sino que dejara de perseguirlo. Que se relajara, que empezara a disfrutar de su trabajo sin la carga de la expectativa, que se enfocara en hacer bien lo que le correspondía, sin más, sin esa necesidad neurótica de demostrar constantemente que era la mejor. Al principio pensó que estaba loca, que eso era rendirse, que así nunca iba a conseguir lo que quería. Pero estaba tan agotada que decidió intentarlo. ¿Sabes qué pasó? A los 3 meses le ofrecieron el ascenso. No porque dejara de trabajar bien, sino porque cuando se relajó, cuando soltó la necesidad desesperada, empezó a brillar de una manera diferente. Empezó a ser más ella misma, más auténtica, más presente, más efectiva, y la gente lo notó. Y las oportunidades aparecieron, no porque ella las forzara, sino porque finalmente estaba en el estado adecuado para recibirlas. Esa es la paradoja de la manifestación. Cuanto más la persigues desde la tensión, más se aleja. Cuanto más te relajas y confías, más se acerca. Y no es magia, es que cuando estás relajado, cuando estás en tu centro, operas desde tus mejores recursos. Eres más inteligente, más creativo, más perceptivo, más conectado, y esa versión de ti es la que atrae lo que deseas. Ahora, déjame ser claro en algo. Relajarte no significa ser pasivo, no significa no hacer nada, no significa conformarte con menos de lo que mereces. Relajarte significa soltar la tensión innecesaria, la preocupación improductiva, el control neurótico. Significa actuar desde la intención clara en lugar de la reacción ansiosa. Significa confiar en tu proceso en lugar de dudar constantemente de ti mismo. Y aquí viene algo que es fundamental. La tensión es adicción. Sí, has leído bien. La mayoría de las personas están adictas a la tensión sin saberlo. Han vivido tanto tiempo en ese estado que les parece normal, incluso necesario. Sienten que si se relajan, algo malo va a pasar, que van a perder el control, que van a fallar. Y entonces se mantienen en tensión como una estrategia de supervivencia, sin darse cuenta de que esa tensión es precisamente lo que las está destruyendo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho cuando consiga esto, entonces me voy a relajar? ¿Cuántas veces has pospuesto tu paz mental hasta que se cumpliera alguna condición externa? Y cuando esa condición se cumple, ¿realmente te relajas? No, porque inmediatamente aparece otra cosa que perseguir, otro problema que resolver, otra meta que alcanzar, y sigues en tensión. Ahora por otra razón, pero siempre en tensión. Esa es la trampa, esa es la adicción. La verdad incómoda que nadie quiere escuchar, es que si no aprendes a relajarte ahora, con las circunstancias que tienes ahora, nunca lo vas a hacer, porque las circunstancias siempre van a cambiar, siempre va a haber algo que te preocupe, siempre va a haber una razón para estar en tensión. La paz no es algo que encuentras cuando todo está resuelto. La paz es algo que construyes en medio del caos, no a pesar del caos, sino precisamente en él. Y cuando construyes esa paz interna, cuando aprendes a habitar un estado de calma, incluso cuando afuera todo es turbulencia, ahí es cuando se produce el milagro. Ahí es cuando empiezas a manifestar no desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la lucha, sino desde el flujo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas que cambie nada afuera para empezar a relajarte. No necesitas que se resuelva tu problema económico, no necesitas que tu pareja cambie, no necesitas que tu jefe te valore, no necesitas que tus hijos se comporten como tú quieres. Puedes empezar ahora mismo, con lo que tienes, donde estás. Porque la relajación no depende de las circunstancias, depende de cómo tú decides relacionarte con ellas. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar la adicción a la tensión? ¿Estás dispuesto a experimentar con la posibilidad de que relajarte no te va a hacer débil, sino más fuerte?
¿Estás dispuesto a confiar en que puedes lograr lo que deseas sin sacrificar tu paz mental en el proceso? Porque esa decisión, esa disposición, es el primer paso. Y también el más difícil, porque significa ir contra todo lo que te han enseñado, contra toda la programación cultural que te dice que tienes que sufrir para merecer, que tienes que luchar para ganar, que tienes que estar en tensión para estar vivo. Pero te voy a decir algo que he aprendido después de décadas de trabajar con personas. La vida no tiene que ser tan difícil. El éxito no tiene que costar tu salud mental. La abundancia no tiene que venir acompañada de ansiedad. Y el amor no tiene que ser una lucha constante. Todo eso es posible cuando aprendes a operar desde un lugar diferente. Un lugar de calma, de confianza, de certeza interna. Y ese lugar no está en ningún retiro espiritual en las montañas. Está dentro de ti, esperando que tú decidas habitarlo. Así que aquí va mi invitación. Suelta aunque sea por un momento la necesidad de controlarlo todo. Respira profundamente. Siente tu cuerpo. Nota la tensión que cargas en los hombros, en la mandíbula, en el estómago. Y poco a poco, con cada exhalación, deja que esa tensión se vaya. No toda de golpe, no esperes un milagro instantáneo. Pero empieza. Porque cada momento que pasas en calma es un momento que estás vibrando en la frecuencia de lo que deseas, y esa es la verdadera manifestación. Ahora, si esto te está resonando, si algo de lo que estoy diciendo te está moviendo por dentro, necesito que hagas algo. Dale like a este video. No porque yo necesite los likes, sino porque ese gesto, ese pequeño acto de decir, sí, esto es para mí, es también un compromiso contigo mismo. Es una manera de decirle a tu cerebro, esto es importante, esto lo quiero recordar, esto lo quiero aplicar. Y créeme, cuando te comprometes, aunque sea con un gesto pequeño, algo cambia. Sigamos profundizando. Vamos a hablar ahora de algo que es absolutamente crucial, la diferencia entre querer y necesitar. Porque este es uno de los mayores obstáculos para manifestar lo que deseas, y la mayoría de las personas ni siquiera lo ven. Cuando tú quieres algo, estás en un estado de deseo, de preferencia, de intención. Querer es ligero, es abierto, es creativo. Es como decir me gustaría que esto sucediera, y voy a poner mi energía en esa dirección, pero no dependo de ello para estar bien. Cuando quieres, estás relajado porque tu bienestar no está condicionado al resultado. Actúas, te esfuerzas, haces tu parte, pero no te aferras. Y esa ligereza es magnética, atrae, crea posibilidades. Pero cuando necesitas algo, todo cambia. Necesitar es pesado, es urgente, es desesperado. Es como decir, si no consigo esto, estoy perdido, no valgo, no puedo ser feliz. Cuando necesitas, estás en tensión constante, porque tu bienestar depende del resultado. Y esa tensión, esa desesperación repele, porque cuando operas desde la necesidad tomas malas decisiones. Aceptas menos de lo que mereces, te conformas con migajas, te aferras a personas y situaciones que no te convienen porque tienes miedo de quedarte sin nada. Y lo peor es que la necesidad se nota, la gente la percibe, aunque no sea consciente de ello. Cuando estás necesitado de amor, las personas se alejan. Cuando estás necesitado de dinero, las oportunidades se cierran. Cuando estás necesitado de validación, pierdes tu poder. Porque la necesidad huele a carencia, y nadie quiere asociarse con la carencia. Todos queremos estar cerca de la abundancia, de la plenitud, de la confianza, y esas cualidades solo existen en el querer, no en el necesitar. Entonces, ¿cómo pasas de necesitar a querer? ¿Cómo sueltas esa urgencia desesperada que te está saboteando? Primero, reconociendo que tienes una necesidad, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto necesitamos algo hasta que nos detenemos a observarlo. Si cada vez que piensas en tu meta sientes angustia, si cada vez que visualizas lo que deseas sientes más ansiedad que ilusión, si cada vez que no ves resultados inmediatos te desesperas, eso es necesidad, no deseo. Y segundo, trabajando en tu sensación de completud interna, porque la necesidad siempre viene de un vacío interno que intentas llenar con algo externo. Si necesitas una pareja para sentirte valioso, el problema no es que no tengas pareja, es que no te sientes valioso por ti mismo. Si necesitas dinero para sentirte seguro, el problema no es la falta de dinero, es la falta de seguridad interna. Si necesitas el reconocimiento de los demás para sentirte importante, el problema no es que no te reconozcan,
es que tú no te reconoces. Y aquí viene algo liberador. Cuando dejas de necesitar, no dejas de querer. De hecho, quieres con más claridad, con más fuerza, con más autenticidad, pero sin la carga de la desesperación. Y desde ese lugar, manifestar se vuelve infinitamente más fácil. Porque estás abierto, estás receptivo, estás disponible para recibir lo que la vida quiere darte, en lugar de estar cerrado, aferrado, exigiendo que las cosas sean exactamente como tú las imaginaste. Déjame contarte sobre otro paciente. Era un hombre de unos 40 años, emprendedor, con varios negocios que no terminaban de despegar. Cada vez que hablábamos de sus proyectos, podía sentir la tensión en su voz, en su cuerpo, en su energía. Necesitaba que los negocios funcionaran, necesitaba el dinero, necesitaba demostrar que podía, que valía, que no había fracasado. Y esa necesidad lo tenía paralizado. Cada decisión que tomaba estaba contaminada por el miedo, por la urgencia, por la desesperación. Y como consecuencia, sus negocios reflejaban esa energía.